Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy vamos a ver la persistencia del conducto arterioso. Es la última cardiopatía congénita acianógena con cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Ya? Tienen acá el ductus arterioso. O sea, tienen acá la aorta y acá tienen la arteria pulmonar, la rama izquierda y la rama derecha. Y acá tienen el conducto persistente. Si llegan a fijarse acá, en la primera gráfica es el corazón normal. Tiene acá la vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho, la arteria pulmonar, la rama izquierda y la rama derecha. Y cuando hablamos de ductus persistente, ¿qué quiere decir? Que no, si se fijan acá el círculo amarillo, la persistencia del conducto es la sangre que pasa de la aorta hacia la arteria pulmonar. Ya, entonces acá vean la persistencia del conducto arterioso. Este es el de acá. Cuando comentemos relacionados al tratamiento, las complicaciones que llega a tener, si se fijan ustedes, si se fijan acá, la cirugía que va a ser, si es que ustedes no tienen el dispositivo del Amplatzer o estos pacientes no requieren circulación extracorpórea porque la cirugía va a ser extracardíaca. Si se fijan, no tiene comunicación interauricular ni interventricular y la cirugía esta la hacen a través de esternotomía subcostal izquierda, pero no tocan ustedes estructuras cardíacas. La cardiopatía congénita de la persistencia del conducto arterioso, como su nombre indica, es cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál tiene más presión, la aorta o la arteria pulmonar? La aorta. ¿Por qué? Porque va a tener una presión sistólica de 120. ¿Y cuál va a tener la arteria pulmonar? Va a ser 25. Entonces, ¿la sangre de dónde va a ir? La sangre va a ir de la aorta, acá tiene la flechita, va a ir de la aorta, otra vez. Va a ir de la aorta hacia la rama izquierda de la arteria pulmonar. Ahora, pueden encontrar ustedes que tenga la persistencia del conducto arterioso que vaya a desembocar el conducto, o sea, a la rama derecha de la arteria pulmonar. La de acá normalmente es a la rama izquierda de la arteria pulmonar. Si está llegando mayor flujo sanguíneo de la aorta hacia la arteria pulmonar, ¿el volumen a dónde va a llegar? Va a llegar a la arteria pulmonar izquierda. De ahí el volumen va a ir a los pulmones y del volumen de los pulmones va a ir a desembocar a las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda va al ventrículo izquierdo. ¿Qué cavidades entonces van a estar sobrecargadas de mayor volumen? ¿Quién puede contestar? La izquierda. ¿Cavidades izquierdas? Va a ser cavidades izquierdas y directamente el flujo está yendo de la arteria, o sea, de la aorta a la rama izquierda de la arteria pulmonar.
de ahí donde va a ir la sangre, va a ir a los pulmones, se va a oxigenar y va a ir hacia la aurícula izquierda. Entonces, ¿qué cavidades va a estar sobrecargada de volumen? Va a ser la aurícula izquierda y obviamente por ende el ventrículo izquierdo. ¿Qué falla cardíaca va a ser entonces el paciente? Va a ser falla cardíaca izquierda. En cambio, del lado derecho, decíamos el cortocircuito es de izquierda a derecha. Y van a ser ¿qué falla? Falla ventricular derecha. Esta traduce falla ventricular izquierda por sobrecarga de volumen. Y acá tienen el circuito, ¿no? Tienen acá arriba el ductus. Entonces tienen la aorta que va a ir el flujo hacia la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar al pulmón, del pulmón a la aurícula izquierda y de la aurícula al ventrículo izquierdo. Llegan a ver, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien. Ahora, ¿de qué, de nuevo, si se fijan, las tres patologías CIA, CIB y PSA, va a depender del diámetro del defecto, ¿verdad? Cuanto más pequeño es el diámetro, el cortocircuito va a ser pequeño. Cuanto más grande sea el orificio del defecto, en cuanto a la CIA, CIB, va a ser mayor la sintomatología. Va relacionado en relación al defecto que tengan y al diámetro. Muy bien. En el caso de la persistencia del conducto arterioso, cuando el diámetro del conducto es menor de 4 milímetros, quiere decir menos de un medio centímetro, entonces el paciente puede estar asintomático. Pero si el flujo y el diámetro va a ser más de 5 a 8 milímetros, puede estar asintomático hasta los 30 años. Y entonces, ¿qué es lo que va a encontrar en el paciente cuando vayan a examinar? Va a encontrar el famoso soplo en maquinaria, sístolo diastólico. ¿Qué quiere decir? Que va a encontrar soplo durante la sístole y soplo durante la diástole. ¿Ustedes alguna vez han escuchado o han visto pacientes renales que tienen las fístulas para las hemodiálisis? ¿Alguno ha visto o no? Jóvenes. No, doctor. Ya. Lo que hacen es una fístula arteriovenosa, y esta traduce como si fuera fístula. Entonces van a tener soplo durante la sístole y soplo durante la diástole. Por eso dicen soplo en maquinaria. Como si fuera una locomotora, durante la sístole y durante la diástole. ¿En qué patología entonces va a encontrar el soplo en maquinaria? En persistencia del conducto arterioso. ¿Ya? Muy bien. Ahora, cuando la PSA es grande, o sea, más de 10 milímetros, obviamente pues va a tener datos de insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Y cuando hay inversión del shunt, entonces el paciente, ¿qué va a tener? Si va a haber inversión del shunt, quiere decir que la presión de la arteria pulmonar va a ser mayor que la presión de la aorta. Entonces va a ir sangre sin oxigenar de la rama izquierda de la arteria pulmonar hacia la aorta. Y el paciente, ¿qué va a tener? Cianosis e hipertensión arterial. El día de ayer les comentaba que cuál de los tres va a presentar hipertensión arterial pulmonar en etapa más temprana, va a ser la persistencia del conducto arterioso. ¿Ya? ¿Qué es lo que van a encontrar acá? Entonces van a tener hipertrofia del ventrículo izquierdo por sobrecarga de volumen. ¿Ya? ¿Y qué van a encontrar? Los dos índices, el de Sokolov y el de Lewis. ¿Y cómo va a estar la onda T en derivación B5, B6? Van a ser ondas positivas, porque traduce hipertrofia del ventrículo izquierdo con sobrecarga de volumen. Cuando la T, vean ustedes que es negativa en B5, B6, traduce en hipertrofia del ventrículo izquierdo con sobrecarga de presión. Y acá vean,
¿Qué es lo que encuentro acá en la radiografía? Les voy a mostrar el primer, para que tengan idea. El de acá, este es botón aórtico. El de acá, el segundo botón pulmonar. Y si se fijan, está abombada la arteria pulmonar. Y el tercero, van a tener el tercero, el de acá, todo esto es hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces tienen nuevamente, el primer arco es la arco aórtico, el segundo arco pulmonar, el cual ven que está bombado, y el tercero es cardiomegalia a expensas del ventrículo izquierdo, porque lo que tiene es sobrecarga de volumen. Entonces, ¿cuál es la cavidad que va a estar hipertrofiada? Va a ser el ventrículo izquierdo. ¿Y cómo va a estar el flujo pulmonar en los pacientes que tienen PSA? El flujo pulmonar está aumentado. ¿Ya? En resumen, cuando tiene C y B, ¿cuál es la característica de los dos? Pulmonar abombada, cardiomegalia expensa de cavidades derecha e hiperflujo pulmonar, CIA, C y B. Cuando tienen ustedes persistencia del conducto arterioso, tiene pulmonar abombada, cardiomegalia expensas del ventrículo izquierdo y va a presentar hiperflujo pulmonar. También estos pacientes van a hacer neumonías por hiperflujo. ¿Está clarito? Y vean acá. Vean en la ecocardiografía el flujo que tiene es de la persistencia del conducto arterioso. Y acá vean. ¿Dónde esto? Acá vean. Tienen la aorta y se los voy a marcar. Esto es el conducto. Esto. ¿Ya? Esta es la aorta y este es la pulmonar. Y acá está el conducto. Llegan a ver, ¿verdad? ¿Llegan a ver? Sí, doctor. ¿Qué es lo que van a hacer? Miren, tan facilito el tratamiento. El tratamiento, vean ahí la conexión, vean la conexión del conducto, vean el de acá. Se los voy a marcar, vean. Lo que han hecho es que sección y lo que han hecho es sutura. O sea, hacen doble ligadura y al medio cortan al conducto. Y esto es cirugía extracardíaca. ¿Ya? Entonces es fácil. Y la otra alternativa del tratamiento, ¿cuál creen que sea? Sin que tengan que abrirle la pasilla costal. ¿Cuál es la otra alternativa? ¿Farmacológico, doctor? Cuando es recién nacido, sí. ¿Qué medicamentos puedes utilizar en el paciente que tiene persistencia del conducto arterioso en niños? Menos de un mes. Ibuprofeno, indometacina. La indometacina y el ibuprofeno. ¿Ya? Ahora te voy a preguntar a ti mismo. Si ves que es cardiopatía congénita cianógena y lo que quieres es que continúes con el conducto, ¿qué medicamento le vas a dar para que no se cierre el conducto? Lo que quieres es que no se cierre el conducto. ¿Qué le vas a dar? Ya me has comentado de que si le das indometacina o ibuprofeno, vas a permitir que se cierre. Ahora, para ustedes, la patología esta de persistencia del conducto arterioso es más frecuente en la ciudad de La Paz, Oruro, Potosí. ¿Por qué? Por la altura. ¿Y por qué es más frecuente? Porque la concentración de oxígeno, escuchen bien, la concentración de oxígeno es menor. ¿Ya? Lo que quiere decir
que cuando los pacientes viven a nivel de la altura a nivel del mar, la concentración de oxígeno es mayor. Y se entiende entonces que cuanto mayor sea la concentración de oxígeno, mayor sea la concentración, el niño que tenga el conducto, el oxígeno va a hacer que cierre el conducto. ¿Ya? Entonces, de ahí es de que es más frecuente en la ciudad de La Paz, Oruro, Potosí. ¿Entendieron o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Seguimos entonces. Si ustedes no han hecho el cierre a través de la doble ligadura y sección del conducto al medio de la ligadura, entonces tienen la otra alternativa, ¿verdad? El cierre por amplacher, las sombrillas. Y ahí lo tienen, las sombrillas. En el primero, ahí está el ductus y vean cómo quedó la sombrilla ahí. Obviamente se lo van a colocar a nivel de la arteria, de la rama izquierda de la arteria pulmonar y por arriba se va a anclar a nivel del orificio de la arteria aorta. ¿Ya? Entonces va a anclarse y va a cesar. O sea, no va a permitir el flujo ya de la aorta hacia la arteria pulmonar. Vean acá los amplaches, cierre del conducto por cateterismo. Muy bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Todos los procedimientos quirúrgicos están disponibles acá en Cochabamba? El del cierre de la toracotomía, sí. Ahora, lo que no se mira es si están utilizando, digan, los amplaches. Te mentiría. Por el costo, son $15,000. $10,000, $15,000 que te cuesta el dispositivo. Lo único de bueno que es el procedimiento es invasivo y pues en 24, 48 horas estás fuera y en tu casa haciendo tu vida normal. ¿Ya? O sea, lo bueno es eso. Pero la limitante es el costo. Pero en relación a la salud, obviamente no hay dinero, pues, que valga, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que quieres? Quieres todo lo mejor para tu paciente y tienes la alternativa de comentarle. Y si hay, pueden colocar acá, ¿ya? Te lo voy a averiguar a ver si están colocando acá, no sé la verdad. Y otra pregunta tengo, disculpe, perdón. Es que si acá en Bolivia hay lugares que son factores de riesgo para una patología como esta, La Paz, Oruro, etcétera, entonces cuando nacen niños, ¿no es cierto?, en esos lugares, ¿se les tiene que hacer algún seguimiento por estar en un lugar con un factor de riesgo o no? Mira, claro, lo ideal es cuando haces el diagnóstico de la persistencia del conducto arterioso, si no tiene, o sea, cardiopatías congénitas complejas, que solamente sea persistencia del conducto arterioso, tienes tu alternativa como pediatra o pediatra cardiólogo de darle la indometacina o el ibuprofeno para cesar el conducto. O sea, ni requieres utilizar los amplacher, ni requieres utilizar los coins ni la cirugía, ¿verdad? Al hecho de que tú diagnostiques y pues puedes darle la medicación correspondiente. Pero si a pesar de eso, pues no le han hecho, no se ha cesado, tienes la alternativa esta, la quirúrgica o los amplaches. Ahora les voy a preguntar, si se fijan, para lo que quiero que entiendan, aquí está. Espérense un segundito. Hay una complicación que llega a tener. Muy bien, acá está. Ven el círculo amarillo, ¿verdad? Sí, doctor. Ven el círculo amarillo en la segunda foto, el del ductus persistente. Llegan a ver.
Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora van a entender lo siguiente, ¿ya? Y esto es importante para ustedes. Tienes acá, tienes la aorta y tienes el conducto. No sé, entonces, espera un segundito. Ahora, a ver, no sé si llegan a ver el cursor rojo, este de acá. Sí, doctor. Sí, doctor. El flujo, ¿de qué lado está yendo? ¿De qué lado? De izquierda a derecha. Ya, por eso. Ahora, si te fijas ahí el esquema, el flujo, ¿qué va a lesionar? Melanie. ¿Qué va a lesionar? Ya, les voy a hacer un ejemplo, así fácil. ¿Ya? Haz de cuenta, imagínense que agarras la manguera y estás el flujo golpeando ahí el endotelio de la arteria pulmonar, ¿verdad? ¿Qué va a producir? El flujo, ¿qué va a producir? O sea, la manguera con alta presión, ¿qué te va a producir? Lesión del endotelio de la arteria pulmonar y si tiene infección, ¿qué les va a producir? Endarteritis infecciosa. No es endocarditis, porque no tiene endocardio la arteria pulmonar, ¿ya? Se llama endarteritis infecciosa. Y obviamente el paciente, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacerle cirugía por las complicaciones que puede presentar. Entonces, ¿cuál es la complicación de los pacientes de PSA? Hipertensión pulmonar y endarteritis infecciosa. ¿Ya? Y ahí tienen ustedes los criterios de Tuck y tienen la sintomatología, las lesiones que presenta la endocarditis infecciosa. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver ahora, si no tienen alguna otra pregunta, vamos a ver tetralogía de Fallot. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Doctor, yo tengo una última pregunta. Los pacientes que tienen un diámetro bastante pequeño y son asintomáticos, ¿pueden vivir así el resto de su vida sin que se diagnostique? ¿O hasta qué punto pueden llegar? No, pues la pregunta para ti es, ¿crees que el niño, la niña, va a estar sin que sea revisada por el pediatra o el médico? La pregunta es, la primera pregunta para ti. No va a estar, o sea, le van a revisar, sí. Ya, y al revisarle, ¿qué van a hacer? ¿Van a ¿Qué van a detectar? hacer? Van a Y al detectar. ya, van a detectar la comunicación, la persistencia del conducto arterioso. ¿Y cuál va a ser la conducta? Si es ya adulto o es mayor, entonces sería hacer el tratamiento quirúrgico para cerrar el conducto. Claro, o sea, la pregunta para ustedes, escuchen bien, la pregunta que me hace tu compañera es muy interesante. Una vez que diagnostican, escuchen bien, una vez que diagnostican, tienen que hacer el tratamiento. No diagnosticas o se te pasó por XZ motivo, vas a tener en tu conciencia de que pues el no diagnóstico de esta patología termine en endocarditis infecciosa, endarteritis infecciosa o termine en hipertensión de la arteria pulmonar y termine el niño o la niña haciéndole trasplante corazón-pulmón. La pregunta es, ¿cuál fue el error número 1? Que no fue examinada, no le hicieron el diagnóstico y no le dieron el tratamiento correspondiente. ¿Qué es lo que pasó? Negligencia médica por no haber diagnosticado y haber hecho el tratamiento. De nuevo vuelvo a repetir, una vez diagnosticado el conducto arterioso, el tratamiento
va a ser ya. Si es niño menos de un mes, le darás indometacina o ibuprofeno. Pero si pasa ya esta temporada, 1 año, 2 años, entonces ya no hay medicamento que vaya a cesar el ductus. Entonces el tratamiento es quirúrgico. Y no hay que me digas que va a llegar 20, 30 años con hipertensión de la arteria pulmonar. No hay edad. Por eso digo, una vez diagnosticada es el tratamiento. ¿Estás ahora satisfecha con tu pregunta? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de entrar a tetralogía de Fallot? No, doctor. Oye, hay 2, 3 nomás que están en el curso, ¿no? O la explicación es tan excelente o es que no entienden nada. Ya no entiendo. Es que es curioso. Son 4, 5, 6 preguntas que me hacen. La pregunta es, ¿qué es de los otros? Si tienen ustedes bibliografía para leer, hoy en día tienen toda la informática a través de Internet. ¿Me entiendes? O sea, pueden leer, ver las dudas y preguntarme, porque pues una vez de que pasemos esto, listo, ya está. Ya no van a volver a ver más cardiopatías congénitas, ya en su vida. Solamente van a llevar cuando estén en internado y roten por pediatría o neonatología. Ya cuando vean los recién nacidos y por ahí tengan ustedes paciente que tenga persistencia del conducto arterioso. Y ya ustedes ya sabrán, nace, hay que hacer el sueco que dice, tiene PSA, muy bien, le daremos a goteo la indometacina, perfecto, entonces va muy bien. No, es un paciente que tiene cardiopatía congénita cianógena y es dependiente del conducto. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Les darán prostaglandinas para evitar que se cierre el conducto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Se me ocurrió una. Pero una vez que uno le da el tratamiento farmacológico de la indometacina y el ibuprofeno, ¿cuánto tiempo tarda en cerrar? ¿Cuánto tiempo? 24, 48 horas. O sea, una vez que le des el tratamiento menos del mes, o sea, si le das el tratamiento de recién nacido, el cierre va a ser exitoso. Pero cuanto más tiempo pasa, el cierre puede ser que no se realice. ¿Ya? De ahí es que, y obviamente, dependiendo también del lugar donde se vaya a encontrar. Si estamos comentando que el oxígeno es vasoconstrictor, va a permitir que se cierre. Entonces, aunque le des la indometacina, le des el ibuprofeno, si está en La Paz o Oruro, posiblemente no se cierre. ¿Entiendes? Porque hay un factor, el oxígeno. O sea, no es solamente una causal. ¿Ya? Cierto. La siguiente pregunta. Hay gente que le da meses, hay gente que no se cierra y les dan el tratamiento 1 mes, 2 meses. Pero si no se ha cesado, pero obviamente dependiendo de las condiciones en las cuales se encuentra el niño y de la altura también, ¿verdad? Y otros factores, va a ser de que pues permita o no el cierre de la persistencia del conducto arterioso. Así, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Jóvenes. No, doctor. Ya. La primera patología de las cardiopatías congénitas cianógenas es la tetralogía de Fallot. Llegan a ver acá la diapositiva, ¿verdad? ¿Llegan a ver? Sí, doctor. ¿Qué dice? Doctor. Sí, doctor. ¿Qué dice? ¿Cuál es el título del tema? No, está bien, llegan a ver. Menos mal. La tetralogía de Fallot en sí es una monología, no es tetralogía de Fallot, ¿ya? Porque
durante la embriogénesis, o sea, la alteración es solamente de una estructura. Lo que compromete, sí, es lo que van a llamar ustedes tetralogía de Fallot. Ahora, hemos comentado, es la más frecuente de las cardiopatías congénitas. Ocupa el 5 al 10% de las cardiopatías congénitas cianógenas. ¿Qué es lo que van a encontrar ustedes en el paciente que tiene tetralogía de Fallot? Uno, van a ver acá la aorta cabalgante. 2, hipertrofia del ventrículo derecho. 3, comunicación interventricular. Y 4, van a tener la estenosis pulmonar a nivel infundibular. Entonces, son 4. Cuando ustedes escuchen pentalogía de Fallot, entonces ustedes van a decir, van a agregar ahí comunicación interatrial más. ¿Ya? Entonces, pentalogía, cuando el niño tiene a más comunicación interatrial. Va a ser comunicación interatrial, interventricular, aorta cabalgante, estenosis de la arteria pulmonar y la CIB. Y acá vean, el corazón normal, llegan a ver el de la izquierda, ¿verdad? Muy bien, ahora Sí, les voy a doctor. mostrar el de acá para que vean la aorta cabalgante. Este es el septum. El septum es este, ¿verdad? El que estoy marcando. ¿Verdad? Ah, ay, Dios mío, Señor. Me va a matar. Es pieza patológica. Espérense un segundito. Por favor. Un segundo, por favor. Si llegan a ver acá, el de acá, esta es la aorta. La aorta es la aorta. Y está cabalgando sobre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Llegan a ver, ¿verdad? Esa es la aorta cabalgante. 2. Tiene hipertrofia del ventrículo derecho.
lo que ven acá, esto es hipertrofia del ventrículo derecho. Todo esto de acá. Tienen la comunicación interventricular y la estenosis infundibular de la arteria pulmonar. Muy bien. Entonces, ¿entienden ahí las características de la tetralogía de Fallot? Comunicación comunicación interventricular, aorta cabalgante, hipertrofia del ventrículo derecho y estenosis infundibular de la arteria pulmonar. ¿Creen ustedes acá en donde dice tetralogía de Fallot, en la arteria pulmonar, va a depender el grado de estenosis que le dé la mayor o menor sintomatología? El de acá les voy a mostrar, permítanme. Llega a ver donde dice estenosis de la arteria pulmonar. ¿Llegan a ver? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Si tiene la estenosis pulmonar, ¿por dónde se va a ir la sangre? De la aurícula derecha al... ¿Dónde se va a ir la sangre? ¿Dónde va a ir? Al ventrículo izquierdo. Al ventrículo izquierdo. Al De la aurícula derecha. ventrículo derecho y después al ventrículo ¿A dónde va a ir? Al ventrículo derecho. ¿Y el ventrículo derecho a dónde va a ir? ¿Cuál es la arteria que está cabalgando? La aorta. Entonces va a ir flujo del ventrículo derecho a la aorta y flujo del ventrículo izquierdo a la aorta. Entonces está yendo sangre sin oxigenarse hacia la aorta. Entonces de ahí es que ustedes van a encontrar que el paciente tiene cianosis. ¿Cuál es más fácil? ¿Vencer la estenosis pulmonar o le es más fácil irse por la comunicación interventricular hacia la aorta? Que la aorta no tiene ninguna limitante y pues las válvulas son competentes. ¿Por cuál válvula, por cuál arteria se va a ir? ¿Por la pulmonar o por la aorta? Por la aorta. Ya, pues, por la aorta, ¿no? Muy bien, perfecto. Vean acá, y ahí está. Entonces, la tetralogía de Fallot. Vean acá. ¿Llegan a ver la plumita? No. No. No, doctor. A ver ahora. Aquí está. Llegan a ver. Sí, doctor. Sí, doctor. De la aurícula derecha, ¿dónde va a ir? Al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho parte. ¿Se va a ir dónde? A la pulmonar, pero la mayor parte, como tiene una 6B grande, ¿dónde va a ir? Hacia la aorta. ¿Ya? ¿Ahora pueden entender? Sí, doctor. Muy bien. Y del ventrículo izquierdo, obviamente, el flujo se va a ir a la aorta, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Doctor, al ventrículo izquierdo también no iría. A los dos lados va a ir, pues tiene que pasar por el ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo se va a ir a la aorta. Por eso dicen, te voy a mostrar de nuevo. Aorta, acá está, ¿verdad? Espera un segundito, te lo voy a marcar. Por eso dicen aorta cabalgante. Acá está. ¿Qué es esto? Lo que te estoy marcando, ¿qué se llama? ¿Qué es? Te lo estoy marcando ahí bien. Ventricular. Ya. ¿Y qué tienes acá? Ventrículo izquierdo y acá ¿qué tienes? Ventrículo derecho, ¿no? Muy bien.
Entonces, ¿la sangre dónde está yendo? Hacia el ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo están yendo todos ¿a dónde? Hacia la aorta. Obviamente hay contaminación de sangre, ¿verdad? Del lado derecho se está yendo a la aorta. Entonces va a haber obviamente contaminación. Va sangre sin oxigenar hacia la aorta, y del ventrículo izquierdo, que es sangre oxigenada, se está yendo a la aorta también. ¿Está bien? Sí, doctor. Muy bien. Y acá esto es la teoría del tronco cono, o sea, lo que les decía, que solamente es alteración del tronco cono que va a condicionar las 4 alteraciones que llegue a tener la tetralogía de Fallot. Muy bien. Ahora, ¿con qué patología se va a asociar la tetralogía de Fallot? Con arco aórtico a la derecha, ausencia o hipoplasia de la arteria pulmonar izquierda, insuficiencia aórtica o CIA. Y cuando hablamos de pentalogía, es cuando tiene a más de las 4 alteraciones, va a tener comunicación interatrial. Ahora, para ustedes, ¿creen que se escucha acá el soplo? En la comunicación interventricular, en la auscultación, escuchaban ustedes un soplo lo sistólico irradiado en base en el mesocardio, ¿verdad? Donde es el foco tricuspidio. Muy bien. Acá ustedes van a encontrar el soplo lo sistólico irradiado en base en mesocardio. ¿Va a encontrar o no va a encontrar? Porque tiene estenosis, tiene comunicación interventricular, ¿verdad? ¿Va a encontrar o no el soplo lo sistólico? Por la CIB que tiene. Sí, doctor. ¿Qué? ¿Van a auscultar el soplo de CIB en la tetralogía de Fallot? No. ¿Por qué? ¿El ¿Por qué? CIB es grande? ¿Qué? No, porque puede que tal vez como ambos ventrículos envían sangre a la aorta de manera, entre comillas, directa, puede que ese soplo no esté. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Quizás, doctor, por la Porque la igualdad de la presión del presión. ventrículo izquierdo y se va a igualar a la del ventrículo derecho. Ya. Miren, por eso les digo, miren, son 71 que están en la clase y acá estoy mirando igual que ustedes. ¿Lo ve? Y la pregunta que les hago va en relación con la diapositiva que tienen al frente de sus ojos. Y dice, si tiene comunicación interventricular grande, las presiones del lado derecho y del lado izquierdo van a estar igualadas, y es de esta manera que ustedes no escuchan el soplo de la comunicación interventricular. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el soplo que van a escuchar ustedes? El soplo va a ser relacionado ¿a quién? ¿A qué lado? A la estenosis pulmonar. Ya, acá. El soplo va a ser relacionado al soplo de la estenosis pulmonar. A este. Ven la flechita, la flecha. Digo, espérese. Permítame un segundito. Por eso digo, es tan facilito que puedan aprender, pero... Ay, Dios mío, Señor. Otra vez se colgó. Ay. Espérense un segundito, por favor. Ya no voy a hacer ya con la
con la plumita hoy. ¿Me escuchan, perdón? Sí, doctor. Ahorita. Voy a reactualizar un segundito, por favor, ¿ya? Un segundito. Muy bien. Entonces, el soplo que vamos a escuchar es por la estenosis pulmonar. ¿Me escuchan, perdón? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. No van a escuchar el soplo de la CIB porque las presiones están igualadas, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Lo que van a escuchar es el soplo sistólico y activo en foco pulmonar por la estenosis pulmonar que tiene, ¿ya? Muy bien. Hemos visto de la CIB, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el otro componente en la tetralogía de Fallot? Es la estenosis pulmonar. Generalmente es infundibular y puede ser valvular o mixta. Y en casos extremos, cuando la tetralogía es severa, pueden tener inclusive atresia de la válvula pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que no se ha formado la válvula pulmonar. Y eso peor va a ser porque toda la sangre del lado derecho se va a ir directamente al ventrículo izquierdo y conjuntamente el volumen del ventrículo izquierdo se va a ir a la aorta y el paciente va a tener cianosis marcada. Son piezas patológicas. Ahora, pueden tener ustedes lo que se llama tetralogía de Fallot rosado. ¿Por qué creen que es rosado? Si estamos comentando de que va a pasar bastante sangre del lado derecho al lado izquierdo y obviamente va a tener cianosis. ¿Por qué creen que llaman Fallot rosado? ¿Por qué? Porque va a ir Porque una... no es significativa. ¿Por qué? Porque no va a haber cianosis. Porque no es significativa. Porque no es que, perdón. A ver, piensen. Significativa. No, Porque no hay una significativa, estenosis ¿qué? significativa de la pulmonar, doctor. Entonces, la sangre va a pasar. ¿Por dónde? ¿Dónde se va a ir? Por la arteria pulmonar. Ya. Para ustedes más sencillito. Cuando llamen rosado, Fallot rosado, traduce que la arteria pulmonar no tiene estenosis significativa y obviamente
La mayor parte del volumen se va a ir a la arteria pulmonar y una pequeña porción se va a ir hacia la aorta, ¿ya? Por eso llaman falós rosado. ¿Está bien? ¿Llegan a entender o no? Sí, doctor. Cuanto la arteria pulmonar, vamos a suponer que tenga, digamos, la estenosis, dirán, el área que sea 2 a 4 centímetros y tiene de diámetro 3 centímetros, casi toda la sangre se va a vaciar del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Y va a ser, por decirte un ejemplo, si del 100% que tenía que irse a la arteria pulmonar, va a ser 85 y 25 que se va a ir a la aorta. De ahí que no va a haber mucha cianosis y por eso llaman falós rosado. Si hay estenosis significativa de la arteria pulmonar, entonces el 75% se va a ir hacia la aorta y el 25% se va a ir a la pulmonar. Y entonces la cianosis va a ser marcada y la sintomatología va a ser mayor. ¿Llegan a entender o no? Ahora, por eso llaman falós rosado, cuando no hay mucho compromiso de la estenosis infundibular de la válvula pulmonar y el orificio de la válvula pulmonar, la estenosis, no es significativa y todo el volumen casi va a irse al tronco de la arteria pulmonar y las ramas de la arteria pulmonar. Ahora, la estenosis infundibular es una obstrucción variable. Obviamente va a aumentar con el esfuerzo físico. Ahora, cuando son significativas, ¿qué presenta el niño? El niño va a presentar crisis de hipóxica, va a presentar convulsiones, ¿ya? Debido al espasmo infundibular que intensifica el cortocircuito de derecha a izquierda y el niño va a tener sus crisis de hipoxia. ¿Por qué los niños tienen la adopción del encuclillamiento? Al encuclillarse, ¿qué es lo que hace? Aumentan las resistencias vasculares periféricas y disminuyen el retorno venoso, con el cual va a mejorar la sintomatología de la tetralogía de Fallot. ¿Ya? Entonces, cuando vean a los niños encuclillados es para mejorar, para aumentar las resistencias y disminuir el retorno venoso. Y aquí les voy a mostrar algunos. Ahora, cuando vean ustedes tetralogía de Fallot van a tener acropaquias, dedos en palillo de tambor, ¿ya? Y van a tener, se dice, cardiopatía congénita cianógena. Desde el nacimiento el niño tiene cianosis. La pregunta para ustedes, si le dan oxígeno, escuchen bien la pregunta. Estamos hablando de cardiopatías congénitas cianógenas. Si le dan oxígeno, ¿creen que vaya a mejorar notablemente o no mejoran? No. ¿Quién responde? No mejora. Porque si hay estenosis de la arteria pulmonar, igual no va a haber flujo hacia el pulmón y no va a haber oxigenación. Correcta la respuesta, muy bien. Ya entonces, dentro de las cardiopatías congénitas, para nosotros que hacemos cardiología, cuando nos comentan, doctor, le he puesto oxígeno, mire, ha saturado, excelente. Estaba en 80, le dimos oxígeno, subió a 99. Para ustedes la pregunta, ¿es cardiopatía congénita cianógena o es problema de hipertensión pulmonar o membrana hialina? ¿O el problema es pulmonar? ¿Cuál de los dos? ¿Quién responde? Y esto es práctica, y es solamente razonamiento. ¿Tiene cardiopatía congénita o no? No, doctor. ¿Por qué? Porque está saturando normal. Porque Entonces, ¿cuál fue el diagnóstico? es un problema en el pulmón, doctor. Entonces me van a decir, tiene el problema pulmonar, no es cardíaco. ¿Y por qué? Porque aumentó la saturación, ¿verdad? Por decirte, 75 se subió a 95. En cardiopatías congénitas no va a subir
la oximetría, la que hacen de pulso, o sube mínimo, pero en el sentido de que hay cortocircuito de izquierda a derecha, entonces el paciente va a tener cianosis. Ya, entonces, para ustedes, cuando les digan o cuando vayan a rotar, ya sea pediatría y neonatología, ven al niño que está moradito, pero mejora con la administración de oxígeno. Ustedes van a decir, este niño tiene problemas respiratorios, no es cardíaco, así de entradita. ¿Está bien? Y si es que tiene cardiopatía cianógena, no va a mejorar, va a continuar cianótico, porque pues parte de la sangre del lado derecho que está sin oxigenar se está yendo al lado izquierdo. ¿De qué le va a favorecer que le des oxígeno? De nada, porque pues su saturación va a continuar igual, es sangre venosa que se va al arterial. Muy bien, ahora, la cianosis aparece en el nacimiento. ¿Qué va a presentar el niño? Crisis de hipoxia, va a tener síncope y convulsiones, desarrolladas con el esfuerzo y el llanto. Van a tener disminución en el crecimiento y desarrollo. Y los van a encontrar a veces a los chiquitos que tengan encuclillamiento. Vean acá la cianosis, sus labios, las orejas, y vean los deditos en palillo de tambor o acropaquias. Están llegando a ver, ¿verdad? Sí, ¿Llegan a ver? doctor. Sí, doctor. Muy bien. ¿Cuáles son las complicaciones ahora de la tetralogía de Fallot? La policitemia, o llamamos eritrocitosis. ¿Por qué creen que tiene? Probablemente por la hipoxia, que aumenta la eritropoyetina. Ya, entonces, Y va a haber mayor producción de glóbulo rojo. ya, la eritrocitosis que tiene, o policitemia, poliglobulia, que conocen ustedes, pero se conoce como eritrocitosis, se debe a la hipoxemia que tiene el niño, ¿verdad? Al tener la hipoxemia, ¿cuál es el mecanismo de compensación? Que haya mayor producción de glóbulos rojos. ¿Y a través de quién? De la producción de eritropoyetina. Entonces, en estos niños va a encontrar que tiene pues hemoglobina de 18, de 20, ¿ya? Su hemoglobina. Y el hematocrito será 60, 70. 1. 2. Van a tener endocarditis infecciosa. Puede complicarse con abscesos cerebrales. Y ahora bien, ¿a qué llamaban embolismo paradójico? Ahora, otro ejemplo. ¿Quién responde? Era la embolia que se daba cuando era de un chun de derecha a izquierda. Ya, y en el caso de usted, ¿por qué cree? Por el síndrome de... Formación Sí, de un sí. trombo en la aurícula derecha y entonces si el paciente tiene el Eisenmenger, entonces va a ir de ventrículo, bueno, por la comunicación de derecha a izquierda, doctor. Y esto... Ya, pero acá, escuchen bien. Y les voy a mostrar de nuevo, espérense, me voy a ir atrás para que puedan entender. Es que si no les explico, acá está, ¿no ve? Llegan a ver el esquema, ¿verdad? Donde dice tetralogía de Fallot. Sí, doctor. No me confundan, escuchen bien, no me confundan acá Eisenmenger, en tetralogía de Fallot. ¿Por qué? Porque no hay aumento de la presión de la arteria pulmonar y de cavidades derechas. No está venciendo. Acá se han igualado las presiones. Y si estás viendo el defecto del ventrículo, la comunicación interventricular, ¿dónde se va a ir el trombo? Se va a ir directamente a la aorta, ¿verdad? ¿Por qué? Por el defecto interventricular. Sin que como esa aorta, por eso dice aorta cabalgante. Como está cabalgando, ¿cuál es más fácil irse? Si tiene estenosis de la arteria pulmonar, el trombo, ¿por dónde se va a ir? Que no le condicione dificultad para viajar. Entonces va a ir por la aorta, ¿ya? Y entonces al viajar por la aorta es lo que llaman ustedes
embolia paradójica. Ahora, es muy diferente la CIA, CIB, que tiene hipertensión pulmonar, que las presiones ya sea de la aurícula, ventrículo derecho, van a ser mayores que la del labio izquierdo, es otra cosa. Pero acá el orificio grande de la comunicación interventricular permite que el trombo que viaja, se llama émbolo, se vaya directamente a la aorta y de ahí a los vasos cerebrales. ¿Entendieron? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Ya, porque si no, me van a decir cuando vean la tetralogía de Fallot, ¿tiene Eisenmenger y ha hecho embolia paradójica? ¿Y quién les ha indicado eso? Me va a hacer quedar mal a mí, ¿no ve? Entonces lo que no quiero es eso. Muy bien. Y acá tiene, y ahí tiene la policitemia. ¿Qué va a condicionar? Que va a haber disminución de la saturación de oxígeno. ¿Y cuál va a condicionar qué? Aumento y liberación de eritropoyetina. La eritropoyetina, ¿qué va a hacer? Va a estimular a la médula ósea para la producción de nuevos glóbulos rojos, ¿no? ¿Y qué va a condicionar? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a condicionar? Aumento de flujo sanguíneo. Aumento del número de glóbulos rojos y su hematocrito, lo que les decía, ¿no ve? Va a llegar a 80 o la hemoglobina va a ser de 20. Va a haber mayor viscosidad y va a ser trombosis venosas, ¿ya? Trombosis venosas y accidentes vasculares cerebrales. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el tratamiento que diera a este niño? ¿Quién responde? ¿Qué le dieran para evitar las complicaciones? ¿Saben ustedes? Anticoagulantes. Lo van a anticoagular. 1, 2. ¿Qué más? O le das antiagregantes plaquetarios, aspirina, clopidogrel. ¿Qué más? Cuando se destruyen los glóbulos rojos, ¿en qué van a terminar? ¿Haciendo qué? ¿En qué va a terminar? Jóvenes. Va a presentar ¿qué? Hiperuricemia. Y si tiene hiperuricemia, ¿qué va a presentar? Gota. Y si tiene gota, ¿qué le van a dar? Alopurinol. ¿Verdad? ¿Es fácil o es difícil sabiendo farmacología? Vean todo lo que va a condicionar la tetralogía de Fallot y en qué puede terminar. Vean acá. ¿Cuál es la complicación? La endocarditis, que ya hemos visto todas las complicaciones que llegan a tener. Eso ya es repaso para ustedes. Y en el examen físico, ¿qué es lo que van a encontrar? Cianosis, hipocratismo digital o dedos en palillo de tambor, el latido paraesternal, que les va a traducir hipertrofia del ventrículo derecho, y tienen el soplo, no es de la CIB porque se igualan las presiones, va a ser por la estenosis pulmonar. Entonces, ¿qué soplo van a tener? Soplo sistólico expulsivo en foco pulmonar. ¿Y cómo va a estar el segundo ruido? Va a ser único por la estenosis pulmonar, a expensas de la estenosis pulmonar. ¿Qué exámenes le van a pedir? Su radiografía, ¿no ve? Van a tener la imagen de zapato sueco o coburo o sabot, corazón en forma de palo de golf o en forma de bota. Y si ahí tienen estenosis pulmonar, ¿cómo va a estar la pulmonar? ¿Va a estar abombada o va a estar excavada? Jóvenes. Excavada. Si hay estenosis pulmonar, va a estar excavada, pues. En el hiperflujo que hemos dicho, abombada. Y si acá tiene hipoflujo, ¿qué va a estar? Va a estar lo contrario de las cardiopatías congénitas con hiperflujo, ¿verdad? Si es solamente con relación a ustedes. Si hay hipoflujo, excavada.
Si hay hiperflujo, abombado. Ya eso ya fácil. Ya acá vean como si fuera palos de golf o conocen los zapatos suecos, ¿verdad? Vean acá. Y que va a haber hipoflujo pulmonar. Muy bien. En la tetralogía de Fallot, ¿qué va a encontrar? Sismo sinusal, hipertrofia ventrículo derecho, el eje a la derecha, bloqueo de la rama derecha y arritmias ventriculares. ¿Y acá qué tiene? ¿Qué les llama la atención de B1 a B2? En B1 ven una R grande y una S chiquitita, ¿verdad? Llegan a ver en B1. Jóvenes. Sí, se ve. Ya, oye, parece que estuviera yo hablando, ¿sabes qué? Al desierto, caray. Nadie Sí, contesta, nadie habla, ni nadie mira, ni nadie piensa. En B1, ¿qué ven? Una R grande y una S chiquitita. ¿Cómo tiene que ser el electro? R chiquitita y una S grande, ¿verdad? Pero acá vean, como tiene hipertrofia del ventrículo derecho, tiene una R grande y una S chiquitita. ¿Y qué les llama la atención en B2 y en B3? Que la R es grande y la S grande. Es el cambio brusco transicional del primer vector que iguala al segundo vector. ¿Ya? Es el cambio brusco. Normalmente el electrocardiograma es R pequeñita y S grande. Va aumentando la R y va desapareciendo en forma gradual la S. Pero acá si se fijan, en B1 tienen una R grande y una S chiquita. Pero en B2, vean que los dos, el primer vector y el segundo vector, son del mismo tamaño. Y eso se llama cambio transicional de vectores en B2. Y les da el diagnóstico, escuchen bien, el diagnóstico de tetralogía de Fallot cuando encuentren esa transición brusca del primer vector al segundo. Casi son igualitos la R y la S. ¿Entendieron o no? Y eso es por la comunicación interventricular y la hipertrofia que tiene el ventrículo derecho. Y acá vean, el anillo aórtico, vean el septum y la aorta cabalgante hacia los dos ventrículos. Entonces la sangre de arriba, de la pulmonar, ¿dónde se va a ir? Al anillo de la aorta, y ahí vean acá el flujo que va. Ahora está más, miren qué bonito el de acá, la aorta y el septum, cabalgando. Ya, entonces, cuando son complejas, ¿para qué le hacen la tetralogía de Fallot? El cateterismo le hacen para ver la anatomía de la arteria pulmonar. Y esto es para la cirugía, ya sea paliativa o curativa, del niño. ¿Ya? Entonces, es muy importante la anatomía de la arteria pulmonar y de sus aguas para hacer la corrección definitiva. Y obviamente, cuidado que tenga el paciente PSA y ustedes digan, no, tiene PSA su soplito y le vayan a dar indometacina o le vayan a dar ibuprofeno si es en el conducto y el niño se les va a morir. ¿Cuál es el tratamiento que le van a hacer? Para la eritrocitosis o la policitemia van a hacer ¿qué? Sangría. ¿Ya? Van a hacerle sangrías. Y sacan el 10% del peso del niño. Y para las crisis hipóxicas, ¿qué le van a dar? Propanolol, morfina, bicarbonato, oxígeno y van a hacerle el encuclillamiento. ¿Cuántos tipos de cirugía conocen? La correctiva y la paliativa. La correctiva, la cirugía de elección para los niños menores de 1 año, pero que tengan buen peso y que tengan el diámetro para hacer las fístulas más de 3 milímetros. Y pueden hacer infundibulestomía y colocación de parche en la sella y cierran la C y B. Y acá por último tienen
las fístulas que pueden hacer ustedes y para el día de mañana me van a averiguar, ¿ya? La de Plalo-Tausen, en qué consiste de Watterson, Potts y de Glenn para mañana. Y con esto terminamos. El día de mañana les voy a dar enfermedad de Epstein y la coartación de la aorta. Y el jueves ya van a ver con el doctor Arandia. Eric, ¿estás ahí o no estás? Capaz de que no estés. Eric. Sí, doctor, aquí. Hazme un favor, ya le di el teléfono al doctor y te pasé el teléfono del doctor Arandia para que a partir del jueves estés en contacto con él para la clase que les va a dar el jueves. Conmigo terminarían el día de mañana. ¿Ya? Entonces, para mañana, por favor, lean enfermedad de Epstein y coartación de la aorta. Y lo que quiero, a ver si de tarea me dicen en qué consisten las derivaciones que les estoy dando en la tetralogía de Fallot. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, los veo mañana. Si tienen alguna pregunta, adelante. Doctor, no sé si podría volver a explicar sobre lo que nos comentaba de las personas que viven bajo el nivel del mar, en el altiplano, por ejemplo, y por qué no se tiene que cerrar el conducto persistente. Esa partecita no entendí muy bien. Por favor, doctor. Ya. Cuando estás en la altura, los pacientes, los niños que nacen en Oruro, La Paz, Potosí, tienen mayor incidencia de tener persistencia del conducto arterioso. ¿Por qué? Porque la tensión de oxígeno, cuanto más alto, va a ser menor. Y estamos comentando que para que se cierre el conducto arterioso, el oxígeno es importante, actúa como vasoconstrictor y permite el cierre del conducto. 1. 2. Los niños que viven a nivel del mar tienen mayor concentración de oxígeno. Al tener mayor concentración de oxígeno, se va a cerrar el conducto. O sea que no es muy frecuente en personas que viven a nivel del mar que los que viven en la altura. ¿Ya? Esa es la razón. ¿Tu otra pregunta cuál era, perdón? Muchas gracias, doctor. La otra era, ¿por qué se tiene que dar prostaglandinas para que no se cierre el conducto? No, las prostaglandinas estoy comentando cuando tú tienes, no en el caso cuando son patologías, vamos a suponer que este niño tenga PSA, en tetralogía de Fallot, escúchame bien, ¿ya? No en el conducto, que el niño tenga tetralogía de Fallot y tenga conducto. Lo que quieres es que no se cierre el conducto porque está permitiendo que sangre de la aorta vaya a la pulmonar, porque estás viendo que tiene estenosis pulmonar y el flujo a través de la arteria pulmonar es mínimo. Entonces lo que tienes que hacer es que esté permeable el conducto arterioso. Y para que esté permeable el conducto arterioso hay medicamentos que van a hacer que no se cierre el conducto y son las prostaglandinas. A eso me refiero, ¿ya? No a la PSA, ¿ya? Sino en las patologías complejas, ya sea atresia tricuspidia, ya sea tetralogía de Fallot, ya sea tronco único y demás, ventrículo único, que tengan el conducto, lo que quieres es que sea permeable. No le vas a dar, obviamente, a estos pacientes indometacina ni la ibuprofeno. ¿Está claro ahora? Sí, doctor, ahora sí está claro. Muchas gracias, doctor. ¿Por qué? ¿Alguna pregunta? Terminamos, si no, vayan a dormir. ¿Qué más? Doctor, ¿y el ibuprofeno al niño, cómo se lo da, doctor? Al recién nacido. En infusión se los das. Puede ser los dos, doctor. Endometracina, sí, hay en infusión, sí. Endovenoso. Está bien, gracias, doctor. ¿Ya? ¿Qué más?
Muy bien, los veo el día de mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. Venga, Hasta mañana, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias.